se decía despedida de Chile, así también hoy día vamos a conversar con Paulo Ortúzar, porque Paulo se nos va, y se nos va nada menos que a Oxford, y se nos va por un largo tiempo, de suerte que esta es su despedida. Esta es su despedida de Chile. Lloramos. Me acompaña Andrés Benítez y está con nosotros, como digo, Paulo Ortúzar, director de investigación del Instituto de Estudio de la Sociedad. Bienvenido al programa, Paulo. Muchas gracias. Ahora, esto es una gran noticia para Paulo, nos deja un vacío intelectual tremendo en este programa. ¿No? O sea, ¿quién va a poner ideas ahora? ¿Quién va a poner ideas ahora? ¿Ah? Oye, hablemos de la derecha. Tú has estado en una discusión, en un debate con Harald Beyer, con Ernesto Ayala, relativo a la agenda valórica de la derecha y a la incidencia o no incidencia que deben tener en esta agenda valórica los ratings en las encuestas. Claro. ¿A ti te parece poco serio, digamos, fijar las posiciones de derecha a partir si existe agua en la piscina de las encuestas o no existe agua en la piscina de las encuestas? No, yo creo que las encuestas son importantes, son un insumo clave y obviamente si uno administra sociedades cada vez más complejas, atender más o menos lo que está pasando ahí y la sociología a través de la cual se deben leer las encuestas. Ojalá tuviéramos también estudios cualitativos de calidad para interpretarlas mejor. Son muy importantes. Pero a mí lo que me parecía poco serio es que se dijera, porque Harald Beyer dice en la A1 que publicó, A1, que publicó con Ayala, decían, para cerrar la brecha de representación, para superar esta como crisis de representación que hay en la política en Chile, es necesario hacerle caso a la encuesta. Y por ejemplo, la agenda valórica es clave que la derecha asuma las posiciones que digamos que aparecen en la encuesta, que las refleje mejor, decía. Entonces, a mí me pareció... y además ellos valoraban en la agenda valórica estas posiciones más, por decir, liberales, como posiciones que iban en el sentido inexorable de la historia. Y a mí las dos líneas argumentativas que usaron Beyer y Ayala me parecían muy, muy pobres, digamos. O sea, decir que había que la encuesta iban a cerrar seguir la encuesta iba a cerrar la brecha de la crisis de representación, y dos, que en el fondo la historia tenía un curso inexorable y que ellos conocían no sé cómo. Entonces, por eso mi objeción, más que respecto al tema de la agenda valórica en particular, era al tipo de argumento que estaban utilizando. Y por otro lado, si es que uno además se concentraba en la encuesta, aparecían esas mismas encuestas del CEP que estos temas valóricos que ellos presentaban como bandera de lucha, la mayoría de las personas no le asignaba mayor relevancia. Es decir, todos tenemos una oposición o casi todos tenemos alguna opinión al respecto, pero políticamente están como en la décima, digamos, en un ranking de relevancia respecto a aquellos temas por los cuales cambiaríamos el voto o que consideramos más importante el momento de votar. O sea, ¿no te parecen tan dirimentes, tan gravitantes en las opciones políticas de las personas? Claro, el argumento era como malo en sí mismo y además, digamos, desde afuera también era débil. Ahora, ese era el... Llevándolo al plano más general, a mí, de toda esta discusión, sí me parece que se puede tocar el punto de que tenemos una derecha muy liberal en lo económico y muy conservadora en lo que se dice valórico, por ejemplo, y que me imagino se habla del tema del proyecto de la ley de aborto, del proyecto de matrimonio homosexual. Entonces, más allá de las conveniencias políticas, te quería preguntar, Pablo, ¿es raro una derecha como la chilena que en general, en términos económicos, es liberal al extremo, mucho más que en otros países, lo hemos hablado acá, sí, y muy conservadora en temas más valóricos? ¿Esa ecuación es rara o es natural? No sé, yo no sé qué tan rara o común sea, pero o sea, ese punto es real. Ahora, uno puede... Hay dos elementos a poner en discusión, porque uno puede decir, bueno, en el fondo la derecha tiende a ser muy liberal en lo económico y muy conservadora en lo valórico, pero de eso no se sigue necesariamente que sea bueno o que sea razonable o que sea necesario que la derecha tenga que ser
liberal también en lo valórico por el hecho de ser liberal en lo económico. Esto uno podría decirlo al revés, que sería la crítica tipo del mundo social cristiano o Sandón, digamos. En el fondo, si ustedes son conservadores en lo moral, ¿por qué no son conservadores al momento de plantearse los problemas sociales y los problemas económicos también? Es decir, ¿por qué no le ponen más atención a la justicia social, a la solidaridad, etcétera, etcétera? Y eso, Quizás por una razón de coherencia, güey. No por eso, pero la coherencia podría operar en los dos sentidos. Podría operar en los dos se podría decir sentidos, al revés. Sí. Porque esas asimetrías son raras. Sí, aunque no son tan raras. O sea, bueno, hay muchas formas de leer el liberalismo económico y algunas de ellas lo remiten, digamos, la hacen. De hecho, el gran proyecto de Jaime Guzmán, en el cual trabajó arduamente también el CEP en su momento, es hacer confluir el liberalismo económico con el catolicismo. De hecho, el primer libro del CEP, que está editado por Eliodoro Mate, se llamaba como Opción por los pobres. Sí, pero era como liberalismo económico y opción por los pobres. Sí. Justamente era tratar de hacer confluir filosóficamente estas dos visiones. Y eso a eso se dedicó Jaime Guzmán en buena medida, y a eso se dedicó también el CEP. De hecho, publicaron a comienzos de los 90, ya muerto Guzmán, publican el libro de este teólogo gringo, que no me acuerdo Michael Novak. De Novak. En fondo, que justamente trata de hacer de hacer esa confluencia. Entonces, capitalismo y catolicismo. Eso. Héctor lo editó todo, así que... No, claro. Yo lo leí, me acuerdo de algo. Sí, pues, eso. Entonces, en el fondo eso refleja lo que fue la derecha en los 80. Ese es el proyecto de la derecha en los 80. Quizás estas asimetrías que tiene la derecha chilena no son tan excepcionales en el plano mundial. Yo creo que no lo son. Ahora, no sé cómo sea la derecha francesa, ponte tú. O la gringa. O la gringa. Sí. Pero la gringa tiene... La derecha de Trump es muy conservadora en lo valórico, ¿no? Pero tampoco, no es muy liberal en lo... En ese caso no. En ese caso es raro. No, porque tiene una visión justamente como de utilizar el poder político para negociar mejor acuerdo económico. No es un liberalismo tan... Pero no te entendí. Hay uno... Porque también uno puede decir nada está definido, eso es lo más liberal que hay, ¿no es cierto? Todo puede suceder. Todos estos intentos de vincular el liberalismo con el catolicismo, por ejemplo, ¿son errados, son válidos? ¿Pero por qué van a ser? O sea, no sé si por qué son errados, digamos, son construcciones intelectuales que uno puede evaluar, considerarlas más sólidas, menos sólidas, más coherentes, pero hay un esfuerzo intelectual detrás de eso. Ahora, a mí lo que me interesa es que si se va a plantear una modificación, también tenga cierta consistencia intelectual y no sea, oiga, mire las encuestas, cambio de opinión, porque eso es mucho menos sólido que digamos, que este menjunje que se armó en los 80. Ahora yo, mirando las encuestas nada más, pero sin entrar en un análisis, había pensado algo como lo que planteaba Harald Beyer, en el sentido que si uno mira las encuestas, pareciera, ¿no es cierto?, que si uno mira esos números sin prioridades, que el gobierno como perfecto anda entre el liberalismo económico y el liberalismo valórico, ¿no? Porque, por ejemplo, estas cosas, el aborto tiene un gran apoyo. El aborto en tres causales tiene un 70%. Sí. Entiendo que incluso en la Universidad Católica se hizo una encuesta y fue mayoritariamente aprobado, ¿no es cierto? Entonces uno dice, y también en la misma encuesta del CEP se ha dado cuenta de una serie de la iniciativa privada, el esfuerzo personal, ¿te fijas? Entonces, si uno miraba esa encuesta decía, vaya, un gobierno, yo estoy de acuerdo contigo en que hay que anclar esto en pensamiento, no solo en encuestas, pero por mirando las encuestas pareciera que ese tipo de libertad para ambos lados era lo que estaba reflejando al menos una parte importante de la población. No, y es interesante, o sea, yo en ese sentido estoy de acuerdo en que lo más probable, dado las dinámicas de los procesos de modernización y de secularización, es que la transformación valórica que ha vivido la sociedad chilena efectivamente vaya más bien en ese sentido. Ahora, el rol del político es conducir esos procesos y también decir si es bueno o malo, digamos, y en ese sentido uno no puede pedirle, oiga, hágale caso a la encuesta y repita lo que dicen, porque es muy poco serio, eso es desvalorizar por completo la política. Porque la pregunta es si eso nos gusta, si eso nos parece bien, si queremos alternativas, cuáles son los argumentos por los que vamos a hacer estas cosas, cuáles no, digamos, porque si no se vuelve todo muy superficial y muy fácil. Además es muy poco liberal, pensando en una sociedad liberal como una sociedad pluralista, es decir, donde conviven distintas posiciones, que digamos,
plantear que la posición del otro es como dice Beyer, quedó atrás en la historia, digamos, es absurda, y plantear la propia como una posición, digamos, valiosa de futuro, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que además ese sistema, esa reivindicación de la encuesta, además puede ser un poco traicionera, porque también hay cambios de... Bueno, en mi respuesta... Hay cambios de percepción y cambios de valoración. En mi respuesta le mostraba a Beyer que la propia encuesta del CEP, el año 2013, mostraba que el 2013, el 80% de los chilenos estaba a favor de renacionalizar el cobre, y había un apoyo equivalente al que hoy día tiene el matrimonio homosexual, para hacer una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Entonces, su argumento también, o sea, si es que ese es el juego en el que quiere entrar, pucha, probablemente hay hartas cosas que él le pondrían los pelos de punta, que tendría que aceptar dado el punto que pretende hacer, digamos. Ahora, me estoy acordando de la frase de Felipe Kast cuando dijo, ser liberal es estar en contra del aborto. Sí, él dijo, yo voy a votar en contra del aborto porque soy liberal y porque considero que ahí hay una vida humana y un individuo que tiene que ser protegido, etcétera, etcétera. Ya. Ese puede ser un argumento válido, puede ser malo, pero trato de explicarlo, ¿no? Pero porque yo no entiendo, a mí me carga el debate valórico. Estoy con la mayoría de los chilenos que considera que es un debate irrelevante, pero no entiendo por qué sería un debate malo, pues si es que está en discusión efectivamente si lo que hay es una persona o vida humana, y él considera que es una persona y por lo tanto es un individuo, y dado que hay un individuo, está protegido, digamos, por estos derechos inalienables que el individualismo, o sea, que el liberalismo le asigna a los individuos. ¿Qué sería el problema del argumento? Pero perdón, ¿por qué te carga el debate valórico? Porque en general es como distrae de temas más relevantes. Yo creo que tiene un sesgo social súper importante. A mí me cuesta entender por qué no es relevante políticamente, en circunstancias que si hay temas, digamos, por los cuales la gente se apasiona mucho y los cuales es imposible lograr muchas veces que las personas crucen a la ribera del frente. ¿Por qué siendo así, al final, al momento de votar, no tiene mayor incidencia? No sé si esté probado eso. Por lo menos las encuestas lo muestran. Y aparte que nadie cambia el voto, lo que se ha visto que no es ¿No que te llama la atención eso o no? Es interesante, pero no me sorprende para nada. Porque al final, en el fondo, este tipo de temas no son temas centrales en la configuración del orden social en que las personas les preocupa vivir o no, digamos, la mayoría de las personas les preocupan temas más estructurales. Por favor, alguien partidario, que rechace el aborto por todas las causales, te diría que eso es la piedra angular, a partir de ahí es que se construye el orden social. Sí y no, porque de hecho lo que uno ve es que estas personas cuando se aprueban el aborto tampoco es que salgan con, no sé, a aplicar resistencia armada o cosas así, si es que consideran que efectivamente se están matando niños y etcétera. La Universidad Católica puso su bandera media asta. Sí, pero eso es un acto de protesta social, digamos, bastante moderado. Mi punto es que estos temas, a pesar de la intensidad que puedan alcanzar a veces entre las personas muy interesadas en ellos, uno, hay que ver quiénes son las personas muy interesadas en ellos, qué personas cambiarían su voto por estos temas. Y uno se va a encontrar con una minoría conservadora y con una minoría liberal que consideran que estos son los temas. Ambas minorías, dentro de la estructura social, en los grupos más altos. Eso es lo que muestran las encuestas. Ahora, yo insisto en que lo de Héctor es raro porque uno ha participado de estas discusiones sobre la ley de aborto que son muy intensas, mucho más intensas que cualquier tema público, y con gente muy fanática. Pueden ser minorías, tú tienes razón, pueden ser minorías conservadoras o liberales, pero las posiciones son incendiarias, ¿sí? Tú eres asesino o pro vida, gente con calcamonía en los autos, que uno... Repito, pueden ser muy pocas, pero uno no ve calcamonía en los autos hoy día de nada. Y al mismo tiempo también parece estar probado que la gente a nivel de voto electoral no le asigna ninguna importancia. No, pero es que en el fondo los temas cotidianos más centrales, más preocupantes son otros, que es bastante razonable. Y eso
no sé, yo creo que esto es como un gustito, este tipo de discusiones, y más todavía la hipermoralización de las discusiones, porque también... Ahora, sí, perdón, es cierto también que estas son leyes que si tú quieres no te afectan, en el sentido de que nadie está obligándote a algo. Claro, es decir, sí, claro. A nadie se le ha dicho tiene que abortar. Ahora, concede Pablo, que en estos temas la derecha le cuesta apearse, le cuesta... No, la derecha en estos temas es cavernaria. En estos temas se enreda mucho. Sí. Y a él le aparecen divisiones donde antes parecía haber unidades monolíticas, sí. aparecen deserciones, aparecen imprudencias, aparecen... Es bastante traumático estos temas para la derecha. Y la derecha en esto es cavernaria, no en el sentido de las posiciones que defiende per se, digamos, sino en el sentido de la justificación y el nivel de argumentación que alcanza una vez que cuando se discuten estos temas, que son delirantes, es cosa de ver cómo fue los debates en el Congreso. Y el otro problema, bueno, y lo otro es que, y por lo mismo, generalmente, mira, sí, este gobierno de Bachelet está jugando, las últimas cartas que está jugando son las cartas más tradicionales, el juego más tradicional de la izquierda. Tirar los temas valóricos, que la derecha se fragmenta. Y lo ecológico. Y tirar, no solo lo ecológico, que eso es algo más, sino el tema de la dictadura. O sea, el tema de Pinochet. O sea, Pinochet, claro. Sacar a pasear a Pinochet. Y sacar a pasear, digamos, el tema de la agenda valórica. Esos son los temas que saben que fragmentan a la izquierda, claro, que la asustan, que la complican. A la derecha, y por lo tanto están jugando esa carta una vez más. Y los tiran y efectivamente funciona. Ahora, cada vez menos, digamos, por eso quizás la deuda de la derecha en estos temas es articular un discurso, ¿no? Justamente, un discurso más sofisticado. Claro, y mi punto respecto a Beyer es que su posición no contribuía en nada en ese sentido, porque era una recomendación como táctica, pero que en realidad era muy insustancial. Son temas que ponen muy contra las cuerdas a la derecha, sobre todo particularmente en lo que dice relación a su cultura de alianza. En su cultura de alianza, o sea, un conservador extremo no puede sentirse, no puede tener ningún sentimiento de fraternidad con un liberal extremo. Ahora, hay un punto interesante acá, que es que efectivamente, habiendo un 70% de votantes de derecha que están a favor, por ejemplo, del aborto en 3 causales, la posición de la derecha en la votación, de los representantes de derecha, sea tan monolítica en contra. Sí. Entonces, pero ahí hay una pregunta interesante, porque es, ¿y por qué no hay más? ¿Por qué los candidatos liberales no ganan? ¿O por qué candidatos que tienen esas creencias no ganan elecciones? O no hay candidatos con esas creencias, porque en el fondo aquí uno puede hacer una deducción, dado que estamos hablando de estos grupos liberales, son grupos minoritarios de clase alta, etcétera, etcétera. Al parecer no producen políticos. Algunos producen, por ejemplo, tienes el caso de un Rodolfo Carter, que yo creo que él tiene una agenda bastante liberal. No, eso es interesante, sí. O sea, ese es un político de derecha. Pero ojo, que en las entrevistas Carter, justamente a los temas valóricos, siempre les baja el perfil. A pesar de que tiene posiciones liberales, siempre dice, mira, lo importante son estos otros temas. Y él cultiva un perfil de político de clase media muy potente. A mí me parece muy interesante. Pero mi punto es, esta derecha de clase alta, liberal, en lo moral, digamos, no parece, es una cantera que parece bastante seca al momento de proveer de servidores públicos, sino que de representantes. Y terminan votando por los conservadores, pero en el fondo es interesante porque al mismo tiempo calza un poco con el desprecio por lo público que ciertas filosofías liberales sostienen, digamos. Bueno, es que en ese sentido la pregunta de Beyer yo la encuentro súper atendible, digamos, porque la derecha, digamos, no tiene esas posiciones liberales que podría tener. Pero una pregunta más bien sociológica, creo yo. Y también, bueno, y de hecho una de las razones por las que me da mucha lata el debate valórico es que tiende a moralizarse y se le pone poca sociología dentro también. Por ejemplo, en Chile se comenta muy poco se comentó muy poco dentro de este debate que el aborto en Chile es prácticamente libre para todas las personas que tienen más de 60 lucas para comprar misotrol, digamos. El tema del misotrol, que es un tremendo tema, y que es la práctica abortiva más comúnmente usada en el país y que es generalizada y se usan todas las clases sociales que pueden pagar esos montos,
no está. Entonces, se habla como si fuera a haber abortos ahora que hay una ley, digamos, y eso es de una ingenuidad, Ya, digamos. ahí me llegaste a la biología, no entiendo nada, ya. ¿Ah? Ahí me llegaste a la biología y a la. No, el y a la misoprostol es un farmacéutica, remedio que tiene, claro. que tiene otra. Basta googlearlo, digamos. Hay 10.000 páginas, un mercado como Ya muy no estás pujante. hablando de la pastilla del día después. No, ese es el levonorgestrel. Ya, pastilla. Ya. No, el Pero misoprostol. veo que es un catálogo farmacéutico. No, pero La gente que sabe, Sabe, no sí. como nosotros. Pero en el fondo, como que la discusión respecto a las prácticas sociales, la sociología del tema, por ejemplo, no fue abordada mayormente. Se discutió sobre si había vida o no había vida, si es que, qué sé yo, etcétera, etcétera. ¿Tú leíste el fallo del Tribunal Constitucional? No lo he leído. Ya, No. porque parece que es bien interesante. Yo tengo pendiente esa tarea, Ujú. pero me parece que hay luces interesantes de una discusión. No sé si es un gran fallo, pero se argumentó bastante bien sobre la ley. Y te quería preguntar por un tema que a ti te fascina, que es esta objeción de conciencia. Otro tema que me interesa harto, digamos, porque Que es Por parte... la objeción de conciencia, más que por la objeción personal, por la objeción de conciencia institucional. la institucional, sí, lo que pasa ¿Eso es es lo que, que te genera algún ruido o no? es que yo entiendo que hay una tensión, de hecho hay una tensión entre instituciones e individuos, los individuos que son parte de las instituciones y las instituciones mismas. Pero por ejemplo, desde una visión más bien liberal, o desde el liberalismo, uno puede decir, bueno, que si una sociedad no le brinda cierta entidad a los cuerpos intermedios, a las organizaciones intermedias, de tal manera que individuos organizados para defender una cierta visión, para defender ciertos principios, puedan construir organizaciones y sociedades que operen en defensa Puedan de esos construir principios. sociedad civil. Claro. Esos individuos quedan un poco en pelota, digamos, porque lo que queda es Sin duda. el Estado y el individuo, y el Claro. individuo solo frente al Estado es bastante débil, digamos. Entonces, cuando uno tiene una visión de que la defensa de la libertad, incluida las libertades individuales, depende en buena medida de la fortaleza de las organizaciones civiles que hay entre el individuo y el Estado, uno pensaría que es muy razonable y muy prudente reconocerle a esas entidades cierta, digamos... A gremios, empresas, instituciones, hospitales. cierta qué sé yo. personalidad, Sí. que de hecho la personalidad jurídica existe justamente bajo Los esa periodistas visión. diríamos cierta línea editorial. Claro. Y esa personalidad que se le reconoce en otros ámbitos, no se le reconoce en términos de la objeción de conciencia. Siempre haciendo, a mí, por ejemplo, Agustín Esquela, un señor que se aburrió de pensar yo no sé qué año, pero lo leo y es ¿Cómo que como... no permito que se hable así de mi amigo. Ah, no, bueno, pero sí que siempre el mundo para él es súper simple, siempre es súper fácil y son unas opiniones tajantes y definitivas, pero que en realidad no Es son un muy hombre inteligentes, es digamos. un hombre de afirmaciones tajantes, sí. Entonces me permito responderle igual de tajantemente. Su columna, o sea, cuando él dice, no, es que al final esto lo único que hace es suprimir la libertad del individuo frente a la institución. No, obviamente hay una tensión entre esas dos libertades y entre esas dos, si uno quisiera llamar conciencia. La conciencia institucional obviamente es una conciencia que se está hablando en sentido metafórico, así como no tienen persona, así como, o por analogía, digamos, no tiene... Obviamente una institución no tiene conciencia en el sentido que no tiene una mente, pero así como pueden ser objeto, digamos, de persecución penal hoy día y como pueden tener personalidad jurídica, obviamente uno está hablando de conciencia institucional en ese mismo sentido. O sea, está bien la católica en su argumento. Sí, ahora, no hay que dejarse nublar en estos casos por el hecho de lo que está defendiendo la católica, que es el tema del aborto. Yo creo que el tema de reconocer que las organizaciones civiles o los cuerpos intermedios Son importantes. Y requieren un estatuto de protección fuerte, es un tema que es mucho más político y el Muy debate bien. político de fondo no se está dando. Y entonces al final termina siendo suprimido. Eso es ¿no? muy coherente con lo que tú has planteado siempre, digamos, y que hay que reconocer como actores políticos no solamente al Estado, no solamente al mercado, sino también a los individuos y sino también a las organizaciones intermedias, lo que tú llamas sociedad civil. Sí, de hecho, el que está defendiendo esta visión hoy día, que no sé, algunos lo consideran ¿cómo se llama esto? Como comunitarista o un republicano liberal, qué sé yo, es Philippe Petit, que es un filósofo bastante reconocido, y no un idiota como la gente que está en contra, que considera esto una mera idiotez. Habla en el fondo del reconocimiento de este tipo de una entidad parecida a la conciencia a los cuerpos intermedios. Yo creo que es un debate mucho más profundo y que debería ser dado de manera mucho más razonable que como se está dado hasta ahora. Pablo, tienes conciencia de que te vas por varios años, ¿no? Sí, un rato. Un rato. Pero vas a seguir conectado. Sí, por supuesto, el mundo hoy día es muy pequeño. Bien.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos, podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesan, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tus inversiones. Si aún no eres cliente, contacta al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Pablo Ortúzar en su despedida de Chile en esta edición del programa. Muchas gracias, Pablo, que te vaya extremadamente bien. Muchas gracias, Andrés Benítez. Te llamamos por teléfono. A ti siempre día. te va bien, así que no hay que desear. Siempre estoy en Chile, ese es mi problema. No estás nunca en Chile. Entre otras cosas, por eso te va bien, yo creo. Podemos hablar de ese tema. Podemos hablar de ese tema. Muchas gracias, muy buenas noches.